Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Entonces, vamos a iniciar un poco la clase de hoy. Ahí antes de iniciar, no sé si hay alguna duda de lo que hemos estado viendo, de cómo calcular campos eléctricos para eh, diferentes formas. Compañeros, compañeras, ¿o han estado entendiéndolo bien hasta el momento? Todo bastante bien por ahora, bastante claro todo. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a continuar calculando algunos otros campos eléctricos. Entonces voy a empezar compartiendo acá. Vamos a calcular. Vamos a empezar un poco haciendo este ejercicio. Vamos a calcular para este anillo. Ok, para este anillo que tenemos acá. Vamos a empezar a calcular lo que sería el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, acá en este caso tenemos un anillo con una carga total Q, ¿ok? Entonces, carga total Q distribuido uniformemente, ¿ok? Entonces, vamos a tener una carga total Q distribuida uniformemente a lo largo de todo el anillo, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar en tres dimensiones. Y acá vamos a hacer. Yo lo voy a hacer un poco diferente a como lo hace el libro y después lo podemos hacer tal y como lo hace el libro, ¿ok? Para que tengan un poco la noción, ¿ok? Lo primero, recordemos que acá se estaría ubicando lo que es el eje Z, ¿ok? Entonces, tal y como les había dicho en clase, nosotros vamos a ubicar un diferencial de carga, no donde viene en la figura, sino lo vamos a ubicar en una posición positiva siempre. Entonces, por acá vamos a ubicar nuestro diferencial de carga. De tal forma, hacia allá. Entonces aquí tenemos un D de Q, ubicándolo en un diferencial de arco. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de un anillo, lo vamos a ubicar en un diferencial de arco. Por lo tanto, si vemos acá, este sería nuestro vector R y el campo eléctrico iría en esa dirección, hacia allá. Entonces, como ven, ay, mm, ok, un D de Q y un D de S. No sé por qué cuando borré esa otra flecha me borró todo. Pero bueno, este es nuestro vector R. Entonces, acá va a ser de suma importancia colocar lo que sería esta línea de acá. Entonces, con esa línea podemos ubicar dónde estaría el punto de la carga y dónde estaría el punto final. ¿Sí? Entonces, aquí sí quiero que me ayuden un poco para ver si lo están entendiendo.
Por favor, ahí respondan un poquillo las cosas. Y acá vamos a poner un ángulo cita. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean que el diferencial de arco va a corresponder, como estamos yendo a lo largo de todo el anillo, va a corresponder al radio del anillo, que aquí nos dicen que el radio mide A. Ok, ahí está un poquito, esto mide A. Está un poquito tapado por el ángulo que puse, por un diferencial de ángulo. Y este ángulo que nos interesa corresponde al ángulo del anillo. ¿Ok? Entonces sería ese ángulo que nosotros lo vamos a ir moviendo en este sentido. ¿Ok? Entonces, ay, vamos a ver un momentito. Entonces aquí tendríamos el TDS y acá mm, voy a borrar esa parte de ahí. Ok, ahora sí. ¿Cómo quedaría nuestro vector R? ¿O cuáles serían las coordenadas del vector R que tenemos que usar? Para ver si lo están entendiendo bien. Ujú. Compañeros, compañeras. Vea que aquí estamos hablando que vamos en tres dimensiones. Entonces, ¿cuáles serían las componentes de ese vector R? Acuérdense en el vector, el primer vector es el punto de interés. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Y cuáles serían las coordenadas de ese punto P en tres dimensiones? Ujú. Ujú. ¿Alguien por ahí? Profe, según yo, en I es X y tenemos Ajá, que usar seno y coseno para lo que son Y y Z. ajá, pero ¿cuáles son las coordenadas del punto P, de este punto P, en Y y en Z? En Z sería cero y en Y también, ¿no? Co- Correcto, Porque solo está en el eje X. correcto. Ese punto solo está en el eje X. Excelente. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de la carga o del diferencial de carga que nosotros estamos poniendo? En X vale. X es cero. Ajá. Dije, En Y. Y es el radio A. Ajá. En Y vale A. No, vale A coseno de zeta. En Y sería A coseno de zeta. Excelente. Ujú. Y en Z sería de A seno de zeta, ¿no? Perfecto. Digamos, este procedimiento que nosotros vamos a hacer es un procedimiento un poco más largo, pero es un procedimiento en el cual es más fácil entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, el vector R va a consistir en X en Y, X en Y, más, perdón, menos A cos de zeta en J, ¿ok?
menos A sen de cita en K. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros le sacamos la norma a ese vector, la norma del vector R, ¿cuál va a ser? A ver si la lograron ver rápidamente. Ujú. ¿Alguien? Profe, disculpe, el A por coseno, el A en este caso está representando el radio del anillo. Correcto. Ah, ok. A es el radio del anillo. Ujú. Entonces, ¿cuánto me queda de esa norma? Sí, Manuel. Le voy a poner el micrófono. Es que estoy en eso, estoy haciendo el cálculo, porque si no me equivoco, lo que estaba haciendo la mente era si la raíz se quita o no se quita. Pero según yo, la raíz no se puede quitar porque No, tenemos la X y la A. correcto. Entonces quedaría, Entonces, raíz ajá, de X al cuadrado menos A al cuadrado. no más, porque acuérdese que al elevarlo al cuadrado se va el Cierto, cierto, negativo. cierto. Tienes razón, Ujú. el menos se quita. Y ahí nos va a quedar a cuadrado, coseno cuadrado de cita, más a cuadrado, sec cuadrado de cita. Sacamos a factor común y de ahí esa otra parte se me hace uno, porque me quedaría sen al cuadrado más coseno al cuadrado. ¿Ok? Está bien, profe. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro vector R. Profe, Y, disculpe, ajá, si uno se enreda, en vez de ponerlo al un medio, sí lo puede dejar como raíz, digamos, ahí. Y ya sí, luego, sí, sí, obviamente, sí sí. lo acomoda con el tres medios, pero... Ah, sí, sí. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Ok, ok. La raíz o elevarla a un medio es indiferente. Cualquiera de los dos que coloquen es indiferente. ¿Ok? Entonces, cuando calculemos el campo eléctrico lo vamos a calcular entonces a partir de la fórmula que ya sabemos, que el campo eléctrico va a ser igual ¿a quién? A la integral de K por el D de Q, que el D de Q va a ser igual a lambda por el D de S. Entonces sería lambda por el D de S, que en este caso va a ser A D de cita. ¿Ok? Entre el radio al cubo. Y eso lo vamos a multiplicar entonces por el vector R. Entonces sería por X en Y menos A cos de cita en J menos A sen de cita en K. ¿Cuáles van a ser los límites de integración que tenemos entonces? Como es un aro, y sería de 0 a 2 pi. Correcto, porque es el aro completo. Entonces los límites va a ir desde 0 hasta 2pi. Excelente. Y acá entonces lo vamos a separar como esto en I, esto en J
y todo esto en K. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si no los pierdo. Hagamos primero la componente en Y. ¿Qué va a pasar cuando agarramos todo esto y lo integramos? ¿Qué va a pasar con esa integral? Vean que lo único que depende de zeta es el coseno. Y la integral del coseno da seno. Y seno de 0 y seno de 2pi, todo eso se me hace. Profe, Ajá, disculpe, Manuel. el seno no depende también de cita. Es que vea que estamos integrando cada una de las componentes. La de X, la de Y y la de Z. Sí, Ok, ok, sí, sí. pero ahorita nada más me interesa ver la de Y y la de Z antes de hacer lo demás. Ok, ok. ¿Estamos? Sí, Ok, entonces, la componente en Y, vea que sería coseno de cita de cita. Y coseno de cita, eso me da sen de cita. Hay un menos ahí, pero ese no me interesa. Y cuando evaluamos entre 0 y 2pi, esa componente del coseno se hace 0. Y cuando integramos el seno de 0 a 2pi, ¿qué va a pasar? Lo mismo, básicamente, sería cero. Exacto. Esta otra parte se me hace 0. Entonces, esa parte de ahí, que es para el otro método que vamos a hacer, es darnos cuenta que la componente Y y Z, como acá vamos a tener campos magnéticos, campos eléctricos, perdón, en todas estas direcciones, vean que acá, esto al final, esos campos eléctricos van a hacerse como un cono, donde las componentes Y y Z, ¿verdad? Y y Z de estas se van a cancelar. ¿Ok? Y ahora solo nos queda viva entonces la componente en X, que eso es lo que en el libro tratan como este, por cuestiones de simetría, simplemente dice. Entonces, por cuestiones de simetría, la componente en Y y la componente en Z se van a eliminar. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué más va a pasar ahí? De esta otra parte, lo único que va a quedar vivo o sería la componente en X. Y podemos sacar de acá, vean que podemos sacar K, sale lambda, sale A, sale X, entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios. Porque nada de estas expresiones corresponden o tienen alguna dependencia del ángulo cita. Todas van a ser exactamente los mismos valores sin importar cuál de ese usemos. Si lo usamos en cualquier punto a lo largo del arco, porque no dependen de cita. Entonces, vean que nada más me va a quedar el d de cita. Por lo tanto, esa integral sería sería la integral del d de cita, que eso es cita, y evaluado de 0 a 2pi, me da 2pi.
¿En qué dirección? En Y. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Pregunta. Profe, yo tengo una consulta, digamos, Ujú. hablando ya como lo que puede ser un examen o un quiz, usted sí evalúa bastante qué tan bien hecho está el dibujo. No, el dibujo solo le va a servir a usted para poder determinar cada una de los elementos de la integración. Entonces, hacer un buen dibujo le ayuda mucho a observar las cosas, pero tampoco necesito digamos, que el dibujo lo hagan perfecto, porque realmente al final de cuentas yo no voy a evaluar los dibujos. Ok, ok. ¿Estamos? Ok, entonces ese va a ser el campo eléctrico. Ahora, ¿qué nos hace falta para terminar ese campo eléctrico? Ponerlo en términos de Q. Ok, entonces, ¿quién es lambda? ¿Quién será lambda en este caso? Para no escribirlo completamente, voy a cambiar nada más aquí el color. Y lambda es carga total entre la longitud total. ¿Y cuál es la longitud de todo el anillo? La longitud de todo el anillo es 2pi por a. ¿Me siguen? Profe, disculpe, lo sigo Ujú. hasta el 2pi. ¿Por qué poníamos la A? De ahí, ¿por qué es 2pi por el radio? Cierto, cierto, cierto. Perdón, me Sí, enredé. sí, ese es el perímetro de todo el anillo. Entonces, esto se me va con esto y se me va con esto. Por lo tanto, nos queda que el campo eléctrico del anillo va a ser igual ¿a quién? A KQ por X entre X al cuadrado más A cuadrado, esto elevado a la 3 medios en Y. Entonces, ¿qué les pareció esto en 3 dimensiones? Compañeros, compañeras. Bastante Profe, sencillo, más o menos. Ujú. ahorita Manuel. una consulta. Tipo, en una evaluación, Ujú. yo para justificar, tipo, la cancelación de los vectores por simetría, ¿cómo podría justificarlo? ¿Haciendo toda la integral o simplemente Ok, en este caso, como las cargas, nada más escribe, como las cargas son iguales, la componente Y y Z se cancelan. Y listo. simplemente digamos, por la propia geometría del aro? Correcto. Ok, ok, ok. Pero ahí tiene que estar muy seguro porque, ¿qué pasa si lambda no es constante? Si depende del ángulo. Que Ya ya ahí no, sí ya no se puede ya asegurar. no se puede. Exacto. Por eso me gusta más esta forma que les estoy explicando, porque es una forma un poco más intuitiva de poder conocer eso. Esto se va porque la integral de esto me da cero. Ya, Ok, ok. me Bueno, gusta más gracias. esa otra explicación.
Ujú. Ok, va de nuevo. Ahora, en el libro, ¿cómo se los explican? En el libro les van a explicar a ustedes, entonces, que primero acá no usan 3 medios, sino r al cuadrado. Entonces quedarían 2 medios. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico en el libro les van a decir a ustedes básicamente que eh, todo esto no existe. Y en el libro lo que les dicen es, bueno, ¿qué está pasando ahí? Ahí lo que está pasando es que por simetría, la componente en Y y la componente en Z se eliminan. Y acá nada más me va a quedar la componente en X. Entonces vean ustedes que para cualquier campo eléctrico que yo tenga, la componente en X simplemente va a ser multiplicar ese campo eléctrico por el coseno de alfa en Y. Esto es lo que les dicen en el libro. ¿Ok? Entonces sería el mismo campo eléctrico o las mismas componentes, nada más que la dirección, este sería nuestro vector R unitario. ¿Ok? ¿Qué sería la dirección que hay? Por eso acá no se eleva a la 3 medios, sino se eleva a la 2 medios, porque es R cuadrado. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? ¿Podría explicar de nuevo por qué es al cuadrado? Ah, por la forma. Acuérdense en que el vector, que el campo eléctrico como tal se define como la integral de K d Q, K d Q por R unitario entre R cuadrado. Sí, Ok, sí, 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 listo. sí, Ya sí. que este R unitario nosotros lo cambiábamos por este R cuadrado. Ujú. Como lo cambiábamos como el vector R entre R. Por eso ahí nos quedaba el cubo. ¿Estamos? Todo bien, listo, gracias. Ok. Entonces, este vector R unitario es la dirección que va a llevar ese campo eléctrico, que en este caso va a ser un campo eléctrico solo en el eje X. Entonces, por eso el R unitario va a ir en Y y tenemos que agregar este coseno porque es la dirección o es la componente del campo eléctrico total. ¿Ok? Pero ¿quién es el coseno de alfa? En este caso, nada más, nada más me voy a centrar en este coseno de alfa. ¿Quién es ese coseno de alfa? Vean que podemos sacar ese coseno de alfa a partir de este triángulo que estoy señalando acá en rojo. Entonces, el coseno de alfa es el adyacente entre la hipotenusa. O sea, x dividido entre x al cuadrado más a cuadrado a la 1/2. Si quieren, se puede ver así. ¿Ok?
Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, al sumarlo con este, nos va a volver a quedar a la 3 medios. ¿Ok? ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Queda la misma integral de antes, básicamente. Exacto, quedamos con la misma integral. Y hay otra forma también de resolverlo que se simplifica aún más, que sería en lugar de poner el d de s como lambda por a por el d de zeta, ahí lo podemos llamar simplemente un d de q. ¿Ok? Ahora, como cada puntito de la carga va a tener la misma distancia al punto P, entonces esto lo podemos simplificar como la integral de 0 a la carga total de eso. Y en otras palabras, volvemos a llegar a la misma expresión porque sería kq por x entre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Y ni siquiera tenemos que ayudarnos de la distribución de carga, de lambda. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, pero este es un caso muy particular porque, porque la carga no importa dónde esté ubicada, la distancia siempre va a ser la misma al punto P. Ya, pero si cambiamos alguna cosa, ya básicamente todo nos cambia. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda o pregunta? Ujú. ¿Y los demás? ¿Todos bien? Sí. Ok. Profe, Sí, tipo, para un examen, los tres métodos son válidos. cualquiera, siempre y cuando lo use bien. Ok. Y muchas veces, digamos, una de las cosas que muchas veces se pone en el examen es que sí va a depender un poco, digamos, o lambda no es uniforme o cosas así. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Estamos. Por eso es por lo que me gusta el primer método, porque así no importa si algo cambia, todo, todo puede ser igual. ¿Ok? Ahora, volvemos acá. Volvemos acá un momentito. Y quiero que hagamos entonces este otro ejercicio. ¿Ok? Entonces, quiero que hagamos este ejercicio acá, donde lo que estamos moviendo o lo que tenemos ahora es un disco sólido. O sea, el disco sería ya no un anillo, ¿verdad? Que tenemos ahí, sino lo que tenemos es totalmente cerrado. ¿Ok? Un círculo donde la carga se distribuye en todo el disco uniformemente. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, igual volvemos a decir lo mismo. Todo está uniformemente distribuido. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar un poco las cosas, vean que acá
si nosotros agarramos una pequeña carga acá, esta carga va a generar un campo eléctrico. Aquí estamos. Y esta otra carga también va a generar un campo eléctrico. Y por acá vamos a tener otra carga que genera otro campo eléctrico. Entonces, bueno, ahí empezamos con lo primero, que sería que eso sí es cierto. Ahí vamos a tener entonces una distribución de tal forma que en eje igual que el disco, en el eje Y y en el eje Z se van a cancelar. Pero también va a estar esos puntos, vea que no solo están cambiando con respecto al ángulo, sino también están cambiando con respecto al radio con el que trabajamos. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Entonces, en este caso, vean ustedes que lo que vamos a tener va a ser una integral doble. No sé cómo se sienten ustedes con integrales dobles. Ahí vamos. No es tan bonito. Qué va, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué les parece si usamos un truco? ¿Por qué en lugar de ver el disco como si fueran como en lugar de ver el disco como puntos ahí puestos, ¿por qué no vemos el disco como si fueran un montón de anillitos, cada uno más grande que el otro? ¿Qué les parece, compañeros, compañeras? Entonces, ya ahora el disco ya son miles de millones o son infinitos aros que están ubicados a una distancia X. ¿Les suena? Sí, profe, mejor. Mejor. Y como ya conocemos el campo eléctrico de un anillo, entonces vamos a decir que cada anillo de estos, cada uno de estos anillos, ya no va a tener una carga Q, sino va a tener una carga D de Q. ¿Ok? Ahora, el radio de cada uno de esos anillos, antes le llamábamos A y ahora le vamos a llamar a cada radio R. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese montón de anillos?
¿Qué vamos a hacer con todo ese montón de anillos? Tomarlos. Vamos a sumar todos los anillos que están. Ajá. Y si sumamos todos los anillos que están, ahí vamos a obtener entonces el campo eléctrico total. O sea, el campo eléctrico, ahora este no va a ser un campo eléctrico total, sino sería un diferencial de campo eléctrico. Y el campo eléctrico lo podemos ver como la integral o la suma de todos los pequeños campos eléctricos que vamos a tener para cada una de las figuras. Y ojo que es un campo eléctrico, que ese campo eléctrico sería eh, de una figura ya conocida. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver como la integral. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a estar variando? En este caso, para cada uno de los anillos, ¿qué es lo que tiene diferente uno con el otro? Compañeros, compañeras. El radio. Correcto. Entonces, lo que cambia va a ser el radio de cada anillo. Por lo tanto, vamos a decir que acá vamos a usar una distribución de carga que sería sigma, que sería una distribución de carga superficial. Y esa va a ser entonces un diferencial de carga por unidad de área. ¿Ok? Pero ¿quién sería mi diferencial de área en este caso? El diferencial de área sería el área que va a tener cada anillo de estos. Entonces, si vemos acá, podríamos decir que esta distancia de aquí a aquí, bueno, que esta distancia entre este lado y este lado de cada anillo va a ser un diferencial de radio. ¿Ok? Por lo tanto, mi diferencial de área va a ser igual a lo que mide, lo que medirían esas áreas de ahí, que sería 2pi por el radio por un diferencial de radio. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? ¿Me siguen con eso, compañeros, compañeras? ¿O ya los perdí un poco? Más o menos, pero ¿por qué es que estábamos haciendo esto? Ah, eso es para poner este D de Q en términos del sigma y del DDA Ujú. y cambiar un poco esa integral. Ah, ok, ok, listo. Esa es un Entonces, poco la idea. Profe, una consulta. Sí, Pero ¿cuál sería la conexión entre el sigma al diferencial de área? Digamos, si se hace para cambiar el diferencial de carga, pero digamos, ¿cómo se conectan ese diferencial de área con el diferencial de carga de sigma? porque aquí tenemos que sigma es igual a la carga entre el diferencial de área. Entonces, el diferencial de carga va a ser igual a sigma por un diferencial de área. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok. Ese diferencial de área, voy a darles varias formas de poder encontrarlo. Una de ellas es, ¿qué les parece a ustedes si hago un corte
en ese anillo y lo estiro. Si hacemos un corte en el anillo y lo estiramos, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar un rectángulo muy grande, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, vean ustedes que cuánto mide todo el rectángulo. O sea, ¿cuál es la circunferencia que tiene cada anillo? 2pi por el radio, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Y ahora, ¿cuál es el grosor de cada anillo? El grosor de cada anillo es un grosor de un diferencial de radio. Por lo tanto, si calculamos toda esta área que tiene acá cada anillo, sería un diferencial de área. Y para esto sería base por altura. O sea, el diferencial de área sería 2pi por r por un diferencial de radio. Creo que esta es una forma un poquito más clara de entenderlo. No sé qué les parece. Compañeros, compañeras. Igual hay otra forma que es igualmente válida. Como estamos hablando de discos, no importa si el disco es hueco o como sea el disco, estamos hablando de un disco como tal. ¿Ok? ¿Y cuál es el área de un disco? ¿Cómo calculamos el área del disco? Compañeros, compañeras. Era 2pi por radio al cuadrado. No, casi, No, casi, pero no. Vea que es un círculo. El área dentro del círculo, ¿cómo sería? Sería sin el 2, pi por radio al cuadrado. Excelente. Pi por r al cuadrado. Ese es el área. ¿Y qué les parece si derivamos a ambos lados? Entonces, ¿cuánto nos da el diferencial de área? Ujú. 2pi por r. 2pi por r, pero De- tenemos que meter el de r porque estamos agarrando un diferencial. ¿Ok? Y entonces es una integral implícita. ¿Estamos? Entonces hay que calcularla así. O igual, si lo quieren ver de otra manera, estamos derivando el área con respecto, bueno, con respecto a quién derivamos el área, con lo que está variando, que es el radio. Y entonces despejamos el diferencial de área como 2pi por el radio por el de d. Si lo quieren ver de una manera totalmente diferente. Y al final, ¿a qué llegamos? De cualquiera de las formas que estemos viendo ese diferencial de área. Ujú.
llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? ¿Qué les parece? Ok, voy a quitar un poquito el video. Y ahora sí, concentrémonos un poco en lo que estamos viendo acá. Entonces, ese diferencial de campo eléctrico, como lo estamos viendo como diferentes anillos, este se puede escribir como el K. Voy a agarrar esta expresión que está aquí abajo y la voy a convertir. Entonces sería K por el D de Q. ¿Pero quién es el D de Q? Sigma por un diferencial de área, que sería 2pi por R por el D de R. Esto lo vamos a multiplicar por X, que sería la distancia que tenemos del centro de cada anillo al punto de interés, entre X al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. ¿Y en qué dirección iría eso? ¿En qué Dice dirección? Ajá. Solo tenemos campos eléctricos en I. Y ahora sí, ¿de a dónde tenemos anillo? Compañeros, compañeras. De 0 a R. De cero hasta el radio total del anillo. Excelente. Y ahora sí, resolver esa integral. ¿Cómo ven esa integral? ¿Cómo se resuelve? ese x cuadrado más r cuadrado se me hace a una sustitución trigonométrica. Ah, no es necesario trigonométrica, normal. Hoy es igual, x al cuadrado más r cuadrado. Entonces, ¿quién es el D de U? ¿Quién sería el D de U en este caso entonces? 2R de R. Ujú. Entonces, noten que aquí está. Aquí yo tengo el 2 y el R de R. Entonces, ¿cuál sería ese campo eléctrico? Sería, sacamos todo lo que no depende de R, que en este caso sería K, sigma. ¿Quién más? X y 2pi. No, el 2 no. No, el Solo 2 pi. no. El 2 ya está ahí adentro. Ajá.
Y ahora integramos como un d de u entre u a la 3 medios. ¿Qué más tenemos ahí? Pues, sobre todo los límites, ¿no? Cambiemos los límites. Ajá. Este cero, si lo cambiamos en lugar de r cuadrado, nos queda x cuadrado. Y arriba, ¿qué nos quedaría entonces al hacer este cambio? X cuadrado más R mayúscula cuadrado. Ujú. Excelente. Y acordémonos que esto va en y. Ajá. Profe, Entonces, una duda. sí. El R mayúscula era el radio, ¿verdad? Total del disco. Ajá. ¿Y el R pequeño qué era? El R pequeño es el radio de cada uno de los anillos que nosotros hicimos aquí. ¿Cuánto mide Ah, el ok, ok, radio ok. de este, el de este otro y así sucesivamente? Ok, ¿Estamos? ok. Estamos listos Que para son ver. los que estamos sumando. Y esta pregunta me lleva a una cosa para que la tengan ahí presente. Siempre que nosotros usemos R mayúscula, tratemos de usarla siempre para un radio total o un valor ya conocido. ¿Ok? Mientras que vamos a usar la R minúscula para un valor que está cambiando. Como por ejemplo, en este caso en específico, R minúscula va a ser el radio de cada uno de los discos. ¿Ok? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, de esa manera, evitamos un poco ese asunto. Entonces, esa integral ahora sí nos va a quedar K sigma pi por X. ¿Y cuánto nos da la integral esta? Eso es u a la menos 3 medios. Le sumamos uno, entonces nos quedaría u a la menos un medio. Ok. U a la menos un medio, o sea, uno entre u dividido entre el nuevo exponente. Y el nuevo exponente sería entonces menos, y aquí un medio, que este un medio, medios con medios y extremos con extremos, entonces me quedaría menos 2 u a la menos un medio. Entonces aquí me queda un 2, ¿ok? Y u a la menos un medio, si lo evaluamos acá, nos quedaría entonces menos uno entre x cuadrado más r cuadrado, menos y menos da más uno entre x cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Compañeros, compañeras.
ya haciendo toda esa integral. Ajá. Pero bueno, de los denominadores no van raíz, porque como está elevado a la 1 medio, Ajá. Y entonces al elevar este al un medio se me cancela. ¿Me siguen? Ok. Arreglemos esto un poquitito. Esta X no me gusta ahí. Entonces, ¿qué les parece si la ponemos aquí adentro? Y así estas dos X se me cancelan. Ajá. Y arreglemos otra cosa. ¿Quién es sigma total? ¿Quién sería sigma para todo el disco completo? sigma total es Q contra A, ¿no? Carga entre área. ¿Y el área cuál es? Pi r cuadrado. Excelente. Entonces sería Q entre pi r cuadrado. Y esta pi se me cancela con este pi. Y ahora sí escribamos lo bonito. Entonces, escribiendo lo bonito, ya nos queda que el campo eléctrico para ese anillo, para ese disco, va a ser igual ¿a quién? A 2 por K por Q entre R cuadrado multiplicado por ¿quién? Por uno menos X entre X cuadrado más R cuadrado. Esto a la un medio o la raíz de eso, como lo quieran ver. Ujú. En Y. Y así podemos encontrar entonces campos eléctricos. ¿Para qué? Para una gran cantidad de figuras. ¿Por qué? Porque podemos sacar figuras a partir de campos eléctricos que ya conocemos. ¿Qué les pareció esta otra forma de calcular campos eléctricos? A partir de diferentes cosas que ya conocemos. Compañeros, compañeras. Y pues está más sencillo porque no hay que resolver una integral doble. Ajá, exacto. Aquí en realidad sí estamos haciendo una integral doble, nada más que la hacemos primero para un disco, para un anillo, y luego pasamos ese resultado a un disco. Ujú. ¿Qué les parece entonces? Bueno, ¿y qué pasaría si en lugar de tener un disco sólido, lo que tenemos es un disco con un hueco? Donde Miran los límites de integración. correcto. A este radio yo le llamo A y a este otro radio yo le llamo B.
Entonces ya ahora mis límites de integración no serían de 0 a R, sino cuáles serían desde hasta B. Y aunque esté hueco, lo seguimos tratando como si fuera un disco sólido. Nada más que los límites de integración son los que no me van a definir hasta dónde lo tengo que llegar. ¿Qué les parece ese? Compañeros, compañeras. Ok, Está curioso, entonces, profe. está interesante, sí. Todo ese montón de cosas que se pueden hacer. Ahora, acá, acá está este documento. ¿Ya lo leyeron? ¿Vieron un poco algunos ejercicios? Ve, aquí está ese que acabamos de calcular y está este otro, que yo quiero que trabajemos ahorita, después que analicemos esta solución. Veamos este, a ver si hay algún error. Y bueno, este podríamos utilizarlo para calcular fuerzas eléctricas. Si nos queda tiempo, lo trabajamos y si no, lo vemos el viernes. ¿Ok? Este es el que quiero que trabajemos porque me interesa que ustedes también analicen otro tipo de cosas que son, este, ay, ¿cómo es que se llama esto? Parametrizaciones para que tengan otro montón de figuras que puedan también calcular. ¿Ok? Pero como esto es un poco, como es un poco tedioso, las clases virtuales, entonces tengamos un receso de 10 minutos y ahorita nos vemos en 10 minutos. Y una cosa, voy a pausar la grabación y cualquier cosa, ahí me acuerdan para volver a ponerla. Entonces, continuamos con la grabación y vamos acá. Este ejercicio de acá no lo vamos a hacer completo, sino simplemente vamos a ir viendo algunas generalidades y algunas cosas que nos sean de interés. ¿Ok? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. A partir del campo eléctrico de un disco, o sea, el que acabamos de encontrar, vamos a encontrar una expresión para calcular el campo eléctrico en el punto P debido a un cono circular que tiene una base de radio R, una altura B y una carga total Q, donde se cumple que el valor de P es más grande que el valor de B. O sea, nosotros vamos a calcular entonces el campo eléctrico fuera de este cono. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico que se genera con este cono en ese punto P? Acá, como les he dicho en clase, no es necesario llegar hasta, ¿cómo es que se llama? Hasta el puro final de la respuesta. Con
generar bien la integral que tenemos que resolver, eso más que suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Ahora vamos a tener un campo eléctrico de un disco que ya es conocido, que es el que acabamos de calcular antes del receso. Entonces, acá vamos a tener que empezar a hacer algunas variaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas variaciones que nos interesan? La primera, que la distancia desde el centro de cada disco hasta el punto P, esa distancia que nosotros le llamamos X, esa distancia va a ir variando, porque no es lo mismo si tenemos ese disco de ahí o si tenemos este otro disco de acá. ¿Ok? Entonces, ahora la distancia que nosotros le llamamos X, la tenemos que reemplazar por un nuevo valor. Entonces, vamos a decir que X en este caso, corresponde a cada una de las posiciones sobre el eje X que se ubica cada disco. O sea, la distancia de aquí al centro de cada disco, a ese le vamos a llamar X. Y acá el, vamos a llamarle P a la distancia que tenemos entre el centro y el punto de interés donde queremos calcular el campo eléctrico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, bro. Ok. Entonces, ¿qué distancia vamos a tener desde el centro de cada disco hasta el punto de interés? ¿Cuál va a ser esa distancia? Ojo que esta distancia va a ser variable. Entonces la vamos a escribir como una expresión. ¿Y cuál sería esa distancia del centro de cada disco al punto de interés P? Compañeros, compañeras, ¿cómo sería esa expresión? ¿Alguien? Le voy a quitar el video para que presten más atención a esa parte. ¿Alguna idea al respecto de cómo llamar cuál sería esa distancia? ¿De ahí? ¿Tony? ¿Cuál distancia pondría? ¿O cómo pondría esa expresión? ¿Jaden?
¿Cómo pondría usted esa expresión? No, ni idea, profe, la verdad. Ok. Jimena, Luis, ¿de ahí? Nadie. No se les Prefiero no ocurre. batear, profe. No, no, baten. Acuérdense que estamos en clase. En clase se permite el bateo. En el examen ya no. Hay que estar seguros, pero en clase sí se permite batear. Bueno, veamos una cosa. Supongamos, ok, esto nada más lo vamos a hacer como para tener alguna noción o alguna idea de cómo calcular eso o de cómo poner la expresión. ¿Les parece? Entonces, supongamos que P está a 100 metros del origen, para darle un valor ahí cualquiera. ¿Le suena? Y este disco de acá está a 80. A, sí, bueno, este disco de acá está a 20 metros. En el punto X igual 20 y el punto P está en X igual 100. Entonces, ¿qué distancia tendría del centro a P? Del disco a P, ¿qué distancia tendría? ¿Qué distancia hay de aquí hasta aquí? 80, bro. ¿Cómo lo sacó? Kevin. De la distancia de 20 que usted puso y el punto P, Ajá. resto ambos porque no están puestos en cero. Entonces, X en este punto sería cero. Entonces, desde la distancia del que usted puso 20 hasta el punto P haría 80, creo. Sí. Entonces, ahora sí, olvidémonos de los números y veámoslo con letras. ¿Cómo calcularíamos esas distancias? La distancia sería igual a P menos X. Excelente. Ven que no está tan complicado. ¿O sí? No estaba tan complicado, solo que estaba complicado de verlo, de pensarlo, quizás. Ok. Ese truquito de usar a veces números como para aclarar la mente, a veces funciona. ¿Ok? Nada más que eso lo hacen ustedes, que yo no me dé cuenta. ¿Ok? Entonces, la expresión va a ser P menos X. Esta va a ser la distancia que tenemos entre el centro de cada uno de los discos y el punto P. Y noten que esta X que está acá, ¿verdad? Ahí lo estoy poniendo a la derecha porque después voy a bajar y son cosas que tenemos que ir variando. Esa X va a ser cada uno de los valores que va a tener cada disco de los que estamos viendo acá hasta el punto P. Entonces serían esos centros. ¿Quedó claro?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos lo primero. Lo segundo es qué pasa con el valor de cada radio de los discos que tenemos acá. ¿Cómo son estos radios? Y se van haciendo más pequeños. Se van haciendo más pequeños. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña gráfica para denotar eso de ahí. Entonces, por acá vamos a tener una distancia X. Para una distancia X vamos a tener un cierto radio. Ok, entonces podemos graficar el radio como función de X. ¿Sí? Y acá en este caso, noten ustedes que igual, no importa la forma que tenga, en este caso es un cono, pero yo podría tener una forma así. ¿Ok? Entonces vean que aquí lo que estamos viendo sería, ya con una forma irregular o con cualquier otra cosa, sería una función de X. Entonces, R yo lo puedo escribir como una función de X. ¿Ok? Y en este caso podemos, al ser un cono, esto es una recta. Por lo tanto, podemos usar la ecuación de la recta por simplicidad. Y podemos verlo, entonces, que aquí este radio sería R cuando X vale 0 y el radio aquí sería 0 cuando X vale X o cuando X vale B, mejor dicho. Ok, este sería el punto B. Entonces, a partir de estas coordenadas 0, R y B, 0, podemos encontrar esa expresión de cómo varía el radio para los diferentes valores de X. Entonces así encontramos que la pendiente en este caso sería menos R entre B. ¿Y cuánto valdría el intercepto? B'. ¿Cómo encontramos ese intercepto? Ese intercepto lo podemos sacar a partir de Y menos MX o simplemente es el punto donde interseca acá con el eje X cuando X vale 0. O sea, eso me da R. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Más o Entonces, menos. mm, ¿a dónde se quedó en el más o menos? En, no, en el B'. En el B'. Ujú. De Sí, ahí porque es R. lo podemos sacar como Y menos MX. Ah, ok. ¿Ok? Ujú. A esto yo les estoy poniendo el primo para que el B, para no confundir el B de la fórmula
con el B del parámetro que les estoy poniendo acá, o de la Ah, ok. constante. Sí, por eso Ok, les ok. puse prima. No, no, yo no uso el prima para decir que son derivadas. Ah, ok, ok, listo. Ya, Ya. ok. Entonces, ya ahora sí vio de dónde salió este valor, de acá. Sí, y ahora sí. Ok. ¿Los demás ya lo vieron o lo explico un poco, un poco mejor? Lo calculamos. ¿Qué dicen? Puede ser un poquito más, profe. Ok, entonces, podemos agarrar cualquiera de los dos puntos. Si quieren, agarremos este punto de acá. Entonces, ¿cuánto vale Y para este punto? 0. Ajá. ¿Cuánto vale M? Menos R entre B, que ya lo calculamos de aquí. Acuérdense que se calculaba como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Ok? De ahí estamos sacando porque estamos hablando de una recta. Entonces sería menos R entre B multiplicado por el valor de X. ¿Y qué valor de X tenemos acá? B. Entonces B se me cancela con B y el menos se me va con el menos. Entonces me queda que B' vale R. O igual, si hacemos que X vale 0, cuando X vale 0, todo esto me da 0. ¿Y cuánto nos da Y? R. Entonces B' es igual a R, que lo podemos obtener con cualquiera de los dos puntos o con cualquiera de los puntos de la recta. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, si ya esa parte la tienen clara, vean acá que entonces estamos viendo cuál es el valor del radio para cada una de para cada uno de los puntos de X. ¿Ok? Entonces, cada punto de X va a tener su valor de radio. ¿Y cuál va a ser? Va a estar dado por esta expresión. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Donde esta X que tenemos acá, corresponde a un punto sobre el eje sobre el eje X. Y esta otra expresión de acá también corresponde esta X a un punto de los valores de X. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos entonces ahí. Ahora bien, sabemos que el campo eléctrico de un disco, según lo que acabamos de calcular, está dado por esta expresión. ¿Se acuerdan? Que antes del receso llegamos a ese mismo valor. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, vamos a ir intercambiando valores. Primero, todo lo vamos a sacar con respecto al eje X. Entonces, el D de Q para, para el disco, recuerden ustedes que el D de Q para el disco, el D de Q, en este caso, va a ser igual a la densidad, como estamos en tres dimensiones, vamos a usar la densidad
volumétrica multiplicada por un diferencial de volumen. ¿Ok? ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras, porque estamos hablando de una figura en 3 dimensiones. Ahora sí, ¿quién va a ser el volumen o qué figuras son las que estamos trabajando en este caso? ¿En qué estamos separando todo el cono? En discos. En discos, correcto, de diferente radio. ¿Y cuál es el volumen de cada uno de los discos? Pi por R al cuadrado por X. ¿Cierto? Ese va a ser el volumen de cada uno de los discos que estamos trabajando. ¿Vamos bien? Pero ¿qué es lo que está variando en cada uno de esos discos? Bueno, está variando el radio y está variando X. Pero mm, el radio en sí va a ser un radio que depende de X. Entonces, en realidad, lo que estamos variando en ese volumen sería la X. Por lo tanto, si yo hago la derivada del volumen, la derivada del volumen sería derivar este lado. Pero los radios los vamos a tomar como constantes y lo único que estamos variando sería la X. Por lo tanto, el d de v sería igual a pi por el radio al cuadrado por un d de x. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Ok, pero este radio, ojo acá, este radio no es un radio constante, sino ese radio sería este radio que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, para calcular el campo eléctrico de ese cono, vamos a integrar y X es lo que estamos variando. Entonces sería la integral desde 0 hasta B, que es donde nosotros vamos a tener la carga eléctrica, donde va a estar ubicada cada una de las cargas. Y ahora sí, agarramos el campo eléctrico del disco y sería 2K, 2K por el D de Q. ¿Y quién es el D de Q? D de Q es ρ por el D de V. Entonces va a ser por ρ por el D de V. Que en este caso, ¿quién es el D de V? Pi por R al cuadrado D de X. Pero como les dije, este R cuadrado lo estamos cambiando lo, por la expresión que habíamos encontrado antes. Sí, compañeros, compañeras. Ujú. Al igual que este R cuadrado. Este R cuadrado es el radio que habíamos encontrado antes. Entonces sería esta expresión de acá. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras.
¿Van entendiendo o no? Sí, profe. Ok. Igualmente acá. X era la distancia que tengo desde el centro de cada disco hasta el punto de interés. Entonces, esa distancia nosotros la habíamos llamado P menos X. Entonces, cambiamos esa expresión del X cuadrado. Y esta expresión de acá sería el radio de cada disco, que este es el radio de cada disco. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, esto de acá es esto mismo de acá y lo puedo cancelar. Y entonces el campo eléctrico del cono va a estar dado por esa integral que nos quedó ahí vivo. Nada más que calcular esa integral está horrible. O no sé qué les parece a ustedes calcular esa integral. Compañeros, compañeras. En la vida, profe. Ok. Ahí se puede calcular un poco a partir de manual de fórmulas, se puede meter en MATLAB, matemática o Wolfram, ¿verdad? Como le quieran llamar a ese programa. O con cualquier tipo de manual de fórmulas o cosas que tenemos. Pero sí, básicamente de esa manera logramos encontrar el campo eléctrico de un cono. Ujú. No sé qué les pareció esta clase de hoy. Profe, digamos, si en el examen nos saliera un ejercicio similar, igual, con tan solo llegar a la integral, ya con eso, pues, ya es que eso estaría, no habría que, digamos, calcular ni nada. No, más bien en las instrucciones se les puede poner, encuentren una expresión para calcular el campo eléctrico del cono. Ya, no les dicen calcule el campo eléctrico, sino encuentren una expresión. Sí. Ok, profe, y yo he visto en exámenes anteriores que a veces ponen como la expresión, digamos, por ejemplo, Ujú. como que ponen como para llegar ahí. Sí, Entonces, igual, si uno no llega a eso, pues, ¿verdad? La idea sí, es como digamos. buscar, intentar llegar ahí. Sí, sí, esa es un poco la idea. No forzarla, pero sí intentar llegar ahí. Esa es la idea general. Ok, ok, listo. Ujú. Entonces, sí, la idea de la clase de hoy, igual, aunque hubiera sido presencial, era llegar más o menos a eso mismo que vimos, que aprendieran ustedes cómo calcular campos eléctricos a partir de una suma de varios campos eléctricos y cosas por el estilo. Esa era una idea. ¿Ok? Bueno, entonces me quedo por acá por si hay alguna duda final. Y si no, me voy despidiendo de los que están viendo el video. Ok. Entonces, vamos a ver. Profe.